La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana ha viajado en el DeLorean, diseña con los lápices experimentos científicos y sueña con viajes espaciales mientras lee novelas de ciencia ficción. Responde al nombre de Sierra, Rubén Sierra, y es el coautor, junto a Arima Rodríguez, de La ciencia de los friki, editado por Redbook Ediciones. Buenas tardes. Lolita, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿cómo un físico se mete humorista? ¿Es que eres un estudioso de la química del dibujo animado? De la química te podría decir que nanay, porque soy nulo en química, pero del tema del humor viene a que yo, antes de meterme en la carrera de física, en bachillerato, conocí a un profesor que también estaba metido en el mundo de la comedia, que también hizo sus pinitos en programas de La 2 y Televisión Española, y a partir de ahí, pues, sin más, me picó la curiosidad, empecé a hacer los monólogos por alrededor de Santurce, Valle de Trápaga, Bilbao, por mis alrededores, y digamos que durante la carrera de física yo seguía haciendo mis pinitos, evidentemente a un menor ritmo, porque la carrera me quitaba muchísimo tiempo. Y digamos que durante una de las clases en las que estaba yo había un concurso de Comedy Central llamado Campus Open Mic, en la que estudiantes universitarios podían ir allí delante de un jurado de Comedy Central a hacer su bloque de 10 minutos. Entonces yo, en una clase así pipa, escribiendo a boli, me hice mi bloque de 10 minutos, fui allí y digamos que gané el concurso, gané el premio del jurado del público. Y digamos que allá me metí un poquito más a comedia, metiéndome a concursos de monólogos que hay por la zona norte del país. Y digamos que justo mezclé el tema de divulgación científica con humor, con la carrera que estaba estudiando, y ha salido justamente este libro. O sea que has cumplido el sueño de muchos niños que sueñan con ser youtuber, pero tú lo has hecho estudiando y preparándote concienzudamente. En realidad son caminos que te vas encontrando como la vida misma, en la que dices, bueno, pues voy a tirar por esto, voy a ir por otro lado, y en realidad no hay ningún rumbo fijo ni una meta establecida. Simplemente es decir, pues me encuentro a gusto haciendo esto, y vas tirando un poco a poco por ahí y con diferentes frentes abiertos y todo muy en paralelo. Así que como niño, sueño satisfecho, se puede decir que sí, pero con una predisposición a buscar algo en concreto, pediría que no. ¿Y cómo se te ocurrió el libro de divulgación? ¿Es como producto de tus trabajos como youtuber y como físico? ¿Cómo surgió el libro? Porque lo había escrito 2 personas y así también nos acordamos de la autora, Arima Rodríguez, y nos cuenta algo también de ella. El proyecto inicial, como se puede ver en la solapa, es de Caruna Effect y Fisicomic. Caruna Effect es un proyecto grupal que tenía con Arima Rodríguez, que en realidad el inicio de la divulgación científica fue en ese proyecto en 2018. Pero digamos que cuando ya alcanzamos un punto de redes sociales, cuando en TikTok teníamos 170.000 o así, nos contactó Redbook Ediciones diciendo: queremos hacer un libro con vosotros, con Caruna Effect. ¿Qué pasó? Que eso fue hace casi 4 años, te podría decir, y el tiempo pasa. O sea, pues pasó una pandemia y todo entre medias. Entonces, el proyecto grupal se acabó dejando un poco de lado y dije, yo quiero tirar pues en solitario de esta manera. Y hace 2 años fundé Fisicomic, en el que yo tiraba un poquito por mi cuenta haciendo mis vídeos, mis cositas y así. Y hasta hace poco es cuando me he metido de lleno y ya se ha convertido en mi trabajo normal, o sea, mi modo de vida. Y el libro, como se ha estado desarrollando durante todo ese periodo de tiempo, tanto en dibujos como en bloques, porque lo que comentas tú, en que mi trabajo en los escenarios y en el periódico 20 minutos lo he ido plasmando ahí. Efectivamente, durante esos 4 años yo he seguido trabajando en 20 minutos y haciendo mis bloques, y el libro inicial tiene la parte de biología que es escrito por Arima y luego un gran bloque de física y de cálculos y estimaciones, que eso es el trabajo que he ido realizando yo por mi cuenta. Así que digamos que son 4 años en los que sí, ha ido poco a poco saliendo el libro y justamente lo podemos tener en nuestras manos ahora mismo. Pero hay que estar muy aburrido para contar los kilómetros que anda Oliver Atom en Campeones.
Hay que estar muy aburrido, pero es que el aburrimiento es absolutamente necesario para realizarse este tipo de preguntas. Ahora mismo hay una estimulación muy grande en redes sociales, tienes que estar continuamente conectado, el doom scrolling es mortal, tiras para arriba el dedo y tienes contenido continuamente en el que estás totalmente estimulado. Muchas de estas preguntas surgen porque yo me he aburrido como un desgraciado y muchísimas personas tienen ideas de bombero cuando se aburren. Entonces, de ese aburrimiento, yo durante muchísimos años me he ido apuntando preguntas que me iban surgiendo y las he ido contestando porque me parecían curiosas. Y tengo un mantra muy sencillo, que es, si a mí me resulta curioso, creo que como mínimo va a haber al menos 2 o 3 personas que también. Lo que no sabía es que a tantas personas les iba a parecer tan curioso, porque no dejan de ser preguntas que te haces tú con tus colegas en el bar, que sueltan la mayor barra basada que se les ha ocurrido, y yo solamente cojo papel y boli y los muestro con datos y estimaciones que me parecen realistas. ¿Y cuántos seguidores tienes como youtuber? Pues es que ahora mismo, si el proyecto inició hace 2 años, en Instagram ahora mismo estamos por 130.000, en TikTok que estamos ahí a punto de llegar a los 100.000 y en YouTube, que es mucho más parado y solamente subo contenido de shorts, ahora mismo me estoy dedicando a hacer contenido más largo porque quiero llevar todo esto a vídeos de 20 minutos para la gente que no aguanta el contenido vertical. Ahora mismo estaremos por 20.000. Y otra cosa que me ha alucinado es el mundo de Facebook, que en Facebook también somos 30.000 personas en la página y que es muy activo y no tenía ni idea de ello. Sí, es que Facebook te sorprende de una manera un poco distinta a los demás. Totalmente. Lo que más me cuesta es, bueno, Instagram, porque me robaron la cuenta. Ay, no. Y ya le he perdido el interés. Y luego TikTok, la verdad que porque no me fío mucho por lo de la monitorización y todo eso. Pero la verdad que yo mejor me desenvuelvo en Twitter y en YouTube y en plataformas de podcast. Uh-huh. Como dato curioso, también me ha llamado la atención el juego que da este libro, porque hay una medición que hace súper interesante sobre si es posible balancearse en el columpio que llevaba Heidi de 40 metros de largo. ¿A qué conclusiones has llegado? Las conclusiones es que, 1, la niña estaba loca, 2, que los que estábamos ahí viendo esa serie de pequeños nos gustaba muchísimo esa especie de incredulidad en la que nos manejábamos, pero que luego lo ves siendo mayor y dices tú, yo no me subiría a ese columpio ni harto de vino. Es más, ahora mismo, a fecha de grabación de este podcast en el que estoy contigo, voy a publicar un vídeo en el que estimo a ver si el columpio de Heidi en realidad podría haber estado colgado en la Estación Espacial Internacional a no sé cuántos kilómetros de altura, simplemente, pues, ¿por qué no hacerme esa pregunta? Entonces, la conclusión que saco siendo mayor ya es que los cálculos son una idea de olla muy, muy, muy grande, pero que precisamente por ser una idea de olla muy, muy grande, es muy divertido contemplarlo y dar la respuesta a esas preguntas es muchísimo más divertido y más para la gente que ha visto esto cuando éramos pequeños. La verdad que era una serie con encanto. Yo me acuerdo del buen corazón que tenía Heidi, de que había situaciones un poco incómodas para ella, pero en el fondo luego siempre había motivo para la esperanza, incluso luchando contra la Rottenmeier. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué episodio, qué recuerdo tienes tú de la serie? Como me pilló un poquito de medio lado, es como que solamente veía la intro de Heidi como que era muy, muy, muy pequeño y no me acuerdo de nada en concreto. Recuerdo a Clarita, recuerdo a Pedro y evidentemente recuerdo la música de la intro, que es lo que más se me ha quedado. Pero creo que con la edad y con el paso del tiempo solamente recuerdo esas cosas concretas como la intro y así y ningún capítulo en especial. Pero es que no me pasa solo eso con Heidi, me pasa igual con muchísimos capítulos de muchas series que he visto a lo largo de mi vida, que igual mi cerebro prefiere priorizar otras cosas que igual no son tan útiles, pero simplemente no me acuerdo. Yo es que he tenido varias etapas, una de niño, otra de adolescente y luego se la he puesto a mi hijo. La versión buena, la de el universo de los estudios Ghibli de los años 70 y la verdad que ellos lo tienen grabado como un gran recuerdo, pero bueno, una de las cosas inolvidables desde luego la banda sonora, como cuando dice dime abuelito porque en una nube voy, y ya que estamos hablando de nubes, pues pasamos a la nube de Goku y hay un planteamiento ahí interesante en Goku, que la verdad que para seguir esa serie sí que hay que tener voluntad porque la serie es interminable. Yo recuerdo haber visto las primeras temporadas, me gustaba mucho, luego ya perdí el interés, pero había fans auténticos que todavía siguen viendo la serie 30 años más tarde. Concuerdo contigo en el que yo igual me centré muchísimo en la saga de Freezer, la saga de Célula, que es lo que le gusta a la gente cuando empiezan a gritar y a hacer los power-ups, pero recuerdo con muchísimo cariño la época en la que yo veía con mi hermano a sabiendas decir, vamos a ver Dragon Ball desde el principio. Y tú veías Dragon Ball desde el principio y era aventura.
era pura aventura, era seguir a Goku niño por donde fuera, era ver los torneos de artes marciales que, a ver, dentro de la ida de olla que puede ser Dragon Ball, pues quieras que no, los combates no estaban tan alucinantemente flipantosos como podían verse luego en las sagas posteriores como la saga de Buu, la saga de Célula, que son ráfagas por doquier. Lo recuerdo con muchísimo más cariño porque me gustaba más ese ambiente de aventura y esa cosa de a ver qué nos vamos a encontrar siguiendo por el camino. Luego ya son peleas y peleas y peleas, que no niego que estén bien, pero cambia la esencia, que tampoco es malo, pero sí que me quedaría más con esa sensación inicial de los primeros inicios, de cómo salió al principio Dragon Ball con Goku niño, Krillin, Yamcha y el maestro Muten-Roy. Sí, a mí me gustaban mucho los combates, eso. Hubo problemas aquí con la censura, pero porque la gente pensaba que era para niños, pero la verdad que no se hizo para niños y tuvieron algunos problemas que tuvieron que cortar, pensando en un público infantil. ¿Y es posible volar en una nube como Goku o como Heidi o es totalmente inviable? Pues esa pregunta la pueden leer en el libro, te puedo dar una buena pista para que así hacer unas buenas ganas de que puedas adquirir el libro, y es que no sé vosotros, pero si habéis volado en avión, a todos los que estáis escuchando este podcast, ¿no os habéis fijado que igual a la hora de subir o si habéis subido en avión en nubes encapotadas, en realidad no deja de ser como gas, no deja de ser gas que va alrededor del avión o de donde estés yendo, un globo aerostático o lo que sea? Entonces, yo creo que muchos de vosotros, igual si creéis que una nube es fluffy o es mullidita, os podéis encontrar con que seguramente las paséis de largo y os estapéis contra el suelo, pero la verdadera pregunta es ¿por qué sí o por qué no? Eso lo podéis encontrar en el libro de la ciencia de lo friki. Sí, bueno, con respecto a Pokémon, mi hijo es fan número 1 de Pokémon, se sabe todos los nombres que existen y como Pokémon es uno de los protagonistas también de esta historia, porque se ve que os gusta mucho el anime. Este anime es más divertido, a mí me gusta más con el anime de las grandes series románticas o series policíacas que también la hacen muy bien, pero me ha llamado la atención eso, que te plantees cosas que a lo mejor yo desde luego no me plantearía, como meterme en una bola Pokémon. Así que me gustaría que me dijese cuál es tu personaje favorito y cómo se te ocurrió eso de meterse en una Pokéball. ¿Estabas pensando en Aladino? Pues claro, es que hay una parte del libro, como bien has comentado, en la que preguntamos qué pasaría si un humano pudiese meterse dentro de una Pokéball. Y es que seguramente el problema de la vivienda se acabaría, que es como, bueno, pues tenemos nuestra Pokéball y además no la llevamos donde queremos, que sería maravilloso. Ni caravanas, ni coches, ni leches, podemos ir donde sea. Pero mi Pokémon favorito te podría decir que, porque me puede muchísimo la tontería y la chanza, hay gente que dice, pues a mí me gusta, yo qué sé, Typhlosion porque Typhlosion tiene fuego, a mí me gusta Blastoise porque tiene cañones, pues a mí me gusta Voltorb y su evolución a Electrode. ¿Por qué? Porque Voltorb, si se pintase 2 rayas o 2 puntos en el culo y empezase a dar volteretas, sería Voltorb, y cuando da la voltereta es Electrode, y cuando da la voltereta es Voltorb, y así continuamente. Porque es lo más parecido a una Pokéball, pero de color blanco y rojo. Entonces, es una tontería muy grande, pero me hace mucha gracia, por eso me gusta tanto. Mira, hay una parte que dedica a los superhéroes. Yo siempre que hablo con mi hijo, a veces nos ponemos a reflexionar cuál sería tu superpoder favorito, cuál sería el más chulo. Pues algunas veces hemos estado por la vía sensible, por ejemplo, que tú con un chasquido de dedo acabases con el hambre en el mundo, ese tipo de problemas así que a todos nos tocan. Pero luego entre los superpoderes que a mí siempre me ha llamado la atención, yo el que prefiero, el que me parece más interesante, es el de el personaje de Rondador Nocturno, por eso de poder teletransportarme, eso de poder ir a una ciudad y a la otra sin tener que esperar cola, tiene que ser fabuloso, poder viajar a cualquier sitio en cualquier momento, así no hay problemas de que si voy a ver a la familia de mis padres, a mi familia, a la de familia de mi mujer, o quiero viajar a Nueva York y luego pasarme un ratito por Japón, en Tokio. Correcto, la verdad es que sería un poder muy útil y también, o sea, ¿esta era la pregunta o igual me aventuro yo a contestarte? Este es mi superpoder favorito, que no sé si sería viable. Supongo que no. Porque siempre entiendo que nos desintegraríamos. No sería viable más que nada porque si fuese viable alguien ya lo hubiera descubierto, y si están en camino de descubrirlo, pues no te preocupes que ya lo pondrán caro de narices para que nadie pueda adquirirlo. El tema de teletransporte sería maravilloso por el simple hecho de que Renfe dejaría de ser útil y al menos pues igual se esmerarían más en poner ofertas mejores o mejor infraestructura, pero al margen de todo eso, sí. El tema de poder teletransportarte y poder ir a cualquier lado, pues en realidad habría que valorar más en realidad cómo afecta a tu cuerpo, porque igual uno de los principales problemas
problemas de las películas de ciencia ficción, por ejemplo, cuando estaba en teletransporte. No me acuerdo, pero es uno de esos recuerdos que tengo de pequeño, en los que si te querías teletransportar a cualquier otro lado, o incluso en máquinas del tiempo, que creo que era con una máquina del tiempo, si mal no recuerdo, es el hecho de que, vale, yo te puedo mandarte hasta allí, pero igual tu cuerpo no llega como debería llegar. Igual tu cuerpo acaba destrozado, celularmente reventado, o con partes del cuerpo donde no deberían estar. Entonces, ya tienes que tener un control totalmente innato y perfectamente llevado por parte de ti, de tu cabeza y de todo como hace Rondador Nocturno para poder ejecutar bien el poder de teletransporte y algo muy importante, no materializarte en sitios donde no puedes materializarte, como por ejemplo un muro. ¿Y tú qué superpoder escogerías? ¿O crees viable? A lo mejor tú, como tú sabes más que nosotros, escogerías uno que fuese viable y hay alguno que te has planteado como posible. Precisamente por analizar que cada uno de los superpoderes, te diría que la gran mayoría de ellos no es casi ninguno viable, entonces me gustaría el superpoder de la paz mental. Más que nada porque cada uno, dices tú, pues quiero salvar a la gente, tal, no sé qué. Hay factores que no dependen solamente de un individuo, igual que tú puedas volar, teletransportarte, lo que sea. Si puedes salvar a uno, igual va a perecer otro. Entonces, mirándolo desde un punto de vista egoísta, pues igual tiraría yo por decir, pues prefiero estar tranquilo para poder ser el mejor individuo posible para mejorar todo mi entorno de forma local, ya que de forma global lo tengo un poquito complicado. Bueno, nosotros durante la pandemia y poco antes, pues disfrutábamos mucho de la trilogía de Tobey Maguire con mi hijo y hacíamos la supuesta caída de MJ. Yo cogía a mi hijo y me deslizaba por el suelo del parque y tenía que llegar al fondo de la pared, pero alguien me tenía que rescatar antes de que llegara, porque si no nos matábamos. ¿Qué te parece esa idea? ¿Tú crees que Spider-Man hubiese podido llegar a salvar a MJ cuando lanza la telaraña, cuando en la tercera parte cae por culpa de, no sé si el Hombre de Arena o el Duende Verde? Duende Verde creo que era, y es una de las preguntas más respondidas del mundo friki en el ámbito de justamente de ese clack, porque en la tercera película de Spider-Man, la tercera o la segunda, no me acuerdo, Andrew Garfield cuando rescata a Gwen Stacy en este caso, que creo que era Gwen Stacy la que estaba cayendo, Sí, esta fallece porque se golpea la parte trasera de la cabeza contra el suelo, pero sí, en la los segunda. cómics creo que es Mary Jane, que cuando Spider-Man le va a salvar, al cogerle justamente la telaraña del pecho, la cabeza le hace un clac y se acaba rompiendo el cuello. Y es que en realidad es un buen principio de la física en la que tú si sujetas a alguien, la reacción tiene que ser gradual. No puedes parar a alguien de repente porque es como si tú fueses en un coche y de repente pasas de 300 a 0 kilómetros por hora en menos de un segundo. Te puede pegar un latigazo cervical que tu cuerpo se queda en un sitio pero tu cabeza está yendo para Londres. Así que eso no sería nada bueno. Lo mejor sería pues bajarlo de forma gradual, pero ¿qué pasa? Que si baja de forma gradual, igual llega al suelo y se acaba reventando Mary Jane. Entonces, es un momento de pensar rápido y ejecutar rápido, pero en este caso, desgraciadamente, no sería posible, porque Mary Jane acabaría con el cuello partido, que es como acaba. Buenísima, buenísima esa explicación. Así nos queda a todos claro que a nadie se le ocurra hacer ninguna locura de ese tipo porque sabe que que se la va a pegar. Con respecto al mundo del videojuego, yo ahí sí que no me considero un experto, pero me llama la atención el éxito que ha tenido Mario Bros. Tanto en el videojuego como en las dos películas que ha estrenado, sobre todo la primera, porque que además no es que solo sea entretenida y para todos los públicos, sino que tiene un buen guión y es divertida, interesante tanto para adultos como para niños y es de esas historias familiares que muchos críticos de cine, sobre todo los que valoramos un poco también el toque familiar que consideramos importante, la valoramos como una gran historia que sorprende que no se mirase solo lo económico, sino también que se buscase ese toque humano que es tan necesario en el mundo. Pues fíjate que en realidad, como tengo el tiempo justo y limitado para la existencia, aún no he podido ver la segunda película de Mario. La tengo ¿Y pendientísima. la primera qué La te primera la he pareció? visto y me pareció una maravilla, pero no la he visto, la segunda. ¿La primera te gustó? La primera me encantó. Ah, que sí, sí está. Maravillado estuve. Sí, sí, sí. Tiene mucho ingenio. Y también hemos visto que ha optado por el cine de carne y hueso. Y no sé cómo te has podido tragar Interestelar. Es verdad que es una película buena, que es la que más se acerca a la ciencia según algunos expertos que les gusta el tema, pero para verla es un poquito... Hay que verla a una hora buena, entre las 7 y las 9 de la noche, porque si no te puedes quedar dormido.
Puede ser, es complicado porque en realidad seguramente, recuerdo perfectamente la tarde a la que fui a verla al cine, fui con los amigos de la cuadrilla y otras personas y claro, yo ya venía sesgado porque venía de la carrera de física, la estaba estudiando y yo ya sabía el tema de los agujeros negros y todo eso. Al fin y al cabo, si te metes en física es el primer tema que te dicen por activa y por pasiva y además cuando dices que estás estudiando física te dicen, oh, la cuántica, los agujeros negros, el tema de las cuanticosas, las astrocosas, vale, muy bien, ya, pero hay más campo por el que correr en el mundo de la física. Aún así, Interestelar, ¿qué pasa? Pues que yo con mi prisma de lo que estaba estudiando, pues iba viendo a ver lo que iba sabiendo y dije, hostia, esto está bien montado, esto está bien hecho. Y luego además cuando vi la representación del agujero negro, claro, me cagué vivo, siento la expresión, pero es que la mejor forma de expresar algo que es que lo vi y dije, madre mía de mi vida, qué pedazo de representación. Luego ya, si nos metemos en el terreno argumental, pues el último tercio de la película pues se va un poquito por los cerros de Úbeda. Eso hay que admitirlo con todas las de la ley. Pero hasta ese momento me parece un peliculón muy, muy, muy guapo. Esa es una pregunta que siempre he querido hacer a un físico. No he tenido la suerte de entrevistar a ninguno, creo. Creo que tú eres el primero. Así que, ¿por qué no nos explicas brevemente cuál es el sentido del agujero negro? Y si uno cae en un agujero negro, ¿qué posibilidades tiene de sobrevivir o salir de él? Mira, de por sí el espacio es un lugar hostil, es un lugar en el que tú dices, tú ahora mismo vives en tu casa perfectamente tranquilo, estás a gustísimo, pero tú no quieres ir al espacio, de verdad, no quieres ir al espacio, tú estás perfectamente con tus 25 graditos de temperatura, tu presión atmosférica, tu aire que puedes respirar, y te levantas por las mañanas y tienes desayuno, comida y cena, y eso está muy bien. Si tú vas al espacio, se te rompe tu estado de bienestar, y por ejemplo, en el bloque de la ciencia de lo friki, que hay un bloque de Interestelar, que por eso lo has mencionado, ahí explica un poquito el tema de lo que se ve en la película, que es algo que a mí me maravilló, el tema de la paradoja de los gemelos y cómo se concibe el tiempo. Y justamente con el agujero negro Gargantúa. ¿Qué es lo que pasa con un agujero negro? Es que en el agujero negro, de verdad, si ya de por sí te acercas a un agujero negro, yo no sé qué te puedes encontrar. Están todos los estudios que lo están haciendo teóricamente maravillosamente y es algo que se está estudiando porque merece la pena mucho estudiar, pero que es un pozo de muerte. Tú te vas acercando ahí y lo puedes usar como catapulta gravitacional, como hacen ellos, que es que te acercas, no acabas en el horizonte de sucesos, que es justamente lo que se ve negro de agujero negro, porque ni siquiera puedes escaparte, la luz ni siquiera puede escapar al horizonte de sucesos de ahí para adentro. Puedes usarlo para catapultarte y salir de ahí, pero claro, ¿qué es lo que te vas acercando? Es una gravedad brutal, que no es como un sumidero, te va llevando poco a poco hacia adentro, y si caes dentro de un agujero negro, ¿qué te puedes encontrar? Ni idea. No se sabe. Se le llama singularidad por algo, porque es algo que no se sabe, aún no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué te puedes encontrar? Puedes encontrarte la nada, puedes encontrarte el algo, puedes encontrarte, yo qué sé, a Heidi cantando la intro de Marco, puedes encontrarte lo que te salga de las narices. Pero que te la vas a espichar, eso fijo, vamos, yo te digo que las pichas fijo. Bueno, hay una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, si es posible viajar al futuro, porque los que hemos visto la película Regreso al Futuro con Michael J. Fox siempre hemos disfrutado de esa trilogía, sobre todo hemos disfrutado muchísimo de la primera parte, que es la mejor de todas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Me gusta mucho esta pregunta porque en el libro también hay un pequeño bloque de Regreso al Futuro en el que justamente hablo del DeLorean y de cómo en realidad si quieres viajar al futuro no uses un DeLorean. No uses un DeLorean porque el DeLorean como coche es desastroso, es horrible. Si quieres saber más, de verdad, lee el bloque del capítulo porque es maravilloso y el coche es un puñetero desastre. Y lo que se refiere a viajar al futuro como tal, estamos viajando al futuro continuamente. El futuro viene, tú puedes estar visualizando el futuro dentro de 5 minutos, 10 minutos, que el futuro va a venir. El presente es más efímero. El presente es algo puntual y es algo que estás viviendo ahora mismo y pasa de futuro a presente muy rápido y de presente a pasado mucho más rápido. ¿Cuál sería el tema para aquí, para poder viajar al futuro? Pues habría que entender lo que es el tiempo, algo que es un debate muy candente y que en realidad no estoy nada puesto en el tema, no te sabría decir qué es el tiempo, si no es algo que pasa. Tú puedes ver el reloj y está pasando el tiempo, muy bien, pero el tiempo como tal, ¿qué es el tiempo? Es complicado y a partir de ahí es como, vale, no entendemos el tiempo, pero hemos ideado una máquina que puede viajar en el tiempo hacia adelante, porque hacia atrás ha quedado claro que de momento o no se puede, y si se puede, pues sería la leche, pero viajar al pasado no se puede más que nada porque ya lo habría hecho alguien de más adelante, en el futuro, ¿no? Ese es mi razonamiento. Y para viajar al futuro, si encontramos esa máquina, créeme que si estuviese esa máquina, y al descubrirla sería uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. Así que si se diese el caso, creo que todo el mundo lo sabríamos. Bueno, ya para finalizar, una pregunta relacionada con Star Wars. No sé si eres lo suficientemente friki como para haber visto todas las sagas y todas las series, pero nos gustaría que nos dijese cuáles son tus 2 o 3 películas favoritas de la saga y cuál nos recomendaría desde un punto de vista científico y desde un punto de vista cinéfilo.
De Star Wars, mira, la última trilogía era mejor que hubiesen estado quietecitos, porque me cago en la leche, vaya patadón al lore hicieron con esas tres. Hay series que son maravillosas y hay mucha ciencia que hablar justamente de Star Wars, que también en el libro podéis encontrar unos bloques maravillosos. Y en lo que se refiere a películas, pues películas mi top de top de top, porque la viví cuando era adolescente y me pareció maravillosa La venganza de los Sith. Es soberbia, es impresionante, ver pelear a Yoda en su esplendor me pareció maravilloso. Y creo que tengo un recuerdo totalmente sesgado, que sé que la gente tiene una especie de relación amor-odio con esta película, pero a mí La amenaza fantasma me pareció maravillosa. Me gustó muchísimo porque me pilló muy de chavalillo y muy de joven, y por el simple hecho de poder ver la pelea a tres de Obi-Wan, Qui-Gon y Darth Maul, porque Darth Maul es un villano impresionante que tiene 0 unidades de palabra, pero el carisma que desprende es arrollador. Entonces, te diría esas: La venganza de los Sith como top, y ese recuerdo cariñoso, La amenaza fantasma. Bueno, pues yo me quedo con El Mandaloriano como serie y con la trilogía inicial, que la verdad es la que realmente me gusta y que disfruten. Pero bueno, así tenemos dos visiones distintas: la visión de una persona más joven como tú y de un hombre o medio veterano con alma de joven como yo. Así que recomendamos La ciencia de los frikis, de Rubén Sierra y Arima Rodríguez, editado por Redwood Ediciones, y le damos las gracias a su autor, Rubén Sierra, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí y por haberme invitado.